Cápsula 1 de 3 de vectores. La primera corresponde a componentes, la segunda a suma y resta de vectores y la tercera corresponde al producto punto y producto cruz. Un vector es básicamente y de manera coloquial una flecha que tiene dirección, que es todo el eje, magnitud, cuánto mide, y sentido, si va hacia arriba o hacia abajo. Un vector debe siempre estar ubicado desde el origen del sistema de coordenadas y se puede representar por medio de su componente en X, que acompaña y tongo, y de su componente en Y, J tongo. Este es el vector R. Un vector R tiene magnitud, cuánto mide, y tiene las componentes respectivas, como se mencionaba. Los vectores tienen componentes, componente en X y componente en Y, pero se puede representar de manera similar a un triángulo rectángulo, donde esto sería la hipotenusa, que es la longitud del vector, tendría un cateto y otro cateto. Los vectores tienen componentes, los triángulos tienen catetos. La forma general de representar el vector y la forma general de representar su magnitud. Si esto es un triángulo rectángulo, es por medio de Pitágoras que podría obtener el cuadrado de cada componente, saco la raíz y obtengo la magnitud de este vector. Para sacar las componentes a partir de la representación de un triángulo, podemos utilizar las funciones trigonométricas coseno y seno. La función coseno es cateto adyacente partido por hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente, el cateto que va al ángulo recto, sería r sub x partido por la hipotenusa, que es la longitud de este vector. R sub x partido por la magnitud o norma, entonces obtengo la componente en x. De igual manera, por medio de la función seno, que viene a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa, obtengo la componente en y del vector. Reescribiendo el vector de manera general, tengo r con el valor de la componente en x y tongo más el valor de la componente en y, j tongo. En esta parte puedes detener el video para realizar esta actividad y luego seguir avanzando. Consideremos que se tiene un vector de magnitud igual a 4 unidades. Es cuánto mide el vector, cuya dirección se encuentra en ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Me están diciendo que esta es la dirección. Entonces lo primero es representar este vector en un sistema de coordenadas. Representado el vector en un sistema de coordenadas a 30 grados respecto a la horizontal y sabiendo que esta es la magnitud, podemos utilizar las funciones coseno y seno para obtener las componentes. En el caso de coseno, obtendremos la componente en x y a partir de la magnitud, que sabemos que mide 4 unidades. Entonces esta será la componente en x y esta será la componente en y. De manera similar, si esto lo asemejamos a un triángulo rectángulo, tendremos el cateto en el eje x y el cateto en el eje y. Resolviendo esto, obtenemos, en base al ángulo de 30 grados visto en esta posición, cómo podemos escribir las componentes en x y la componente en y. Reescribiendo el vector con sus componentes cartesianas, lo que obtenemos es un vector que tiene componente en x 3,46 unidades y tongo y 2 unidades j tongo, que el ángulo respecto a la horizontal es de 30 grados y que su magnitud es de 4 unidades. Otro elemento importante en los vectores es lo que acompaña cada componente. Por ejemplo, está el y tongo que acompaña el eje x, está el j tongo que acompaña el eje y, o el k tongo que acompaña el eje z. No hay diferencia en trabajar con y tongo, j tongo, k tongo o x tongo, y tongo y z tongo, simplemente para la representación. La forma general de un vector es que el vector se escribe siempre con esta flechita arriba, tiene la magnitud y el versor, hacia dónde apunta, en qué dirección está. Y el versor
se puede escribir como el vector dividido por la magnitud, es decir, normalizamos el vector. Consideremos el siguiente vector. El vector R igual 2 unidades y tongo más 4 unidades j tongo. ¿Cuánto valdrá el vector unitario? El vector unitario se puede escribir como el vector por la norma de este vector. Y la norma será el cuadrado de cada componente y saco la raíz. Reescribiendo, tengo 2 unidades y tongo más 4 unidades j tongo partido por la raíz de 20. Pudiendo separar esta parte, voy a tener la componente en x del versor, o vector unitario, más la componente en y del versor, o vector unitario. Que esto es similar a tener estos valores, 0,45 unidades y tongo, más 0,89 unidades j tongo. Representado en el gráfico, me da un vector que va a tener las mismas componentes que el vector original, la misma dirección que el vector original, perdón, no tiene las mismas componentes, tiene la misma dirección, tiene el mismo sentido, pero las componentes son menores, porque este vector se llama unitario, porque su longitud es 1. Y este es el versor o vector unitario, igual magnitud, igual sentido, pero su longitud es 1. Gracias.